Bienvenidos. Cambió el plantel de la otra clase. Bueno, vamos ahora. Yo mandé en el grupo el bosquejo. Si alguien quiere leer del dispositivo o después hacerlos imprimir, lo mismo está acá, ¿sí? Nada más que está más chiquitito. Bien, vamos a orar. ¿Cómo están? Vamos a dar gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias, Padre, alabarte, bendecirte. Todo lo que recibimos de tu mano, Señor, es precioso. Está lleno de amor, lleno de providencia, Señor, para nuestras vidas. Gracias porque lo que no recibimos de ti es una muestra de amor también, porque sabes que no nos va a hacer bien, así que te agradecemos y aprendemos a estar contentos, Señor. Gracias por esta tarde, gracias porque tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo y obviamente, Señor, el aprendizaje demanda acción, demanda obediencia y para esto, Señor, nos estamos preparando, Señor. Gracias por los hermanos presentes. Bendecimos a los que tenían el deseo de venir y no pueden por alguna circunstancia. Guarda y protege a los que vienen en camino, Señor. Te alabamos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, bienvenidos. Ayer enviaba un aliento, ¿no?, a los hermanos, al grupo, de decirle que tengamos paciencia en la hora de aprender, de prepararnos, porque como todas las cosas, no en Mateo, que acá se puede tener un poquito de retorno, no hay, ¿no? Porque tengo mucho o tengo rebote, o dale un poquito más porque tengo rebote acá. Mateo capítulo 10 versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Todo lo que vemos después son las instrucciones, pero lo que quiero resaltar es, ahí está mejor, que les dio instrucciones. Instruir es formar, es capacitar, es enseñar, y eso requiere paciencia, requiere tiempo, requiere perseverancia. Y tal vez nosotros, para llegar al punto en el cual nosotros decimos, ahora sé lo que es presentar el Evangelio persona a persona, no queda tampoco en el conocimiento, sino que se tiene que transformar en carácter. Porque ¿cuál es el primer motivo por el cual a veces no presentamos el Evangelio? Uno, porque no sabemos qué decirle. Conozco el Evangelio, probablemente sé qué es el Evangelio, o probablemente no sé en perfección o en profundidad qué es el Evangelio. Así que lo primero que tenemos que hacer es saber qué es el Evangelio, ¿sí? Entonces, el no saber qué hablar es muchas veces una frustración para los hermanos que tal vez no lo han hecho, no lo hacen, ¿sí? Lo segundo es el miedo, el temor a ser rechazado, temor al qué dirán, ¿sí? Entonces, también es otro punto para tener en cuenta de cómo trabajar sobre el miedo a transmitir el mensaje, ¿no? ¿Y por qué es muy importante ver que Jesús los envió de 2 en 2, ¿no? Tiene algo que ver también el tema de enviar de 2 en 2, ¿no? Así que es muy importante que podamos tener en cuenta que no solamente es conocimiento, sino también carácter. Y lo tercero es la capacidad, ¿sí? Porque no nos olvidemos que todo esto forma parte de una obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador que ha sido regenerado.
O sea, que el Espíritu Santo nos da dones, nos capacita y también nos da a nosotros la tarea de hacer las cosas conforme a nuestra capacidad. Siempre enseño esto, de que no es lo mismo tener un barril, un balde o un vasito. La capacidad no es la misma, son diferentes, pero la idea es que todo esté lleno, ¿sí? Que todo esté rebosando. Entonces, no vamos a compararnos entre uno u otro a ver quién evangeliza más a otro, quién tiene más éxito que otro evangelizando, porque no es eso lo que Dios demanda, ¿sí? Es más, hasta hay recompensa para aquellos que hasta en lo poco han sido fieles, sobre mucho nos pondrá. Entonces, hay muchas cosas que debemos tratar de disipar. Y otro texto que me gusta muchísimo, como Pablo, es como que le hubieran preguntado qué es el Evangelio, qué es evangelizar, está en 1 Corintios capítulo 15. Si tuviera que decir, ¿hay algún resumen del Evangelio? Creo que Pablo ha dado el mejor resumen que pueda existir en la historia del cristianismo. 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 8. Estos son pequeños apéndices de introducción a la primera clase. Miren qué precioso el resumen y la definición que hace Pablo. Capítulo 15:1. Además, os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, cada uno de estos son temas para predicación o para estudio, ¿no? El evangelio que os he predicado, ¿qué más dice? El cual también recibisteis, otro tema para otra predicación, ¿no es cierto? En el cual también perseveráis, otro tema más, ¿no? Fíjense en qué resumen que hace todo esto. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice allí? Sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado, ¿qué cosa? Lo que asimismo recibí. ¿De quién será que he recibido? Pablo siempre hace reseña de la autoría. ¿Quién es el que le dio todo esto? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué más dice? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Qué lindo que resalta, como dice las Escrituras. Todo evangelio que tiene éxito es fundamentado en la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos empezar este taller que vamos a tener unos cuantos miércoles, porque la idea es, y no espantarlo, pero un día a la tarde vamos a orar y vamos a salir de 2 en 2, porque es la idea practicar, ¿sí? Hay que salir y vamos a ir a ver a alguien que está parado en la esquina, o acá hay un sanatorio cardiológico, hay gente afuera, siempre hay gente en las paradas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a poner en práctica? Así que la idea es que perseveren, porque cuando ya vamos llegando a esos días van quedando menos, ¿eh? Suele pasar, ¿o no? Pasa. Entonces, si yo empezara hoy diciendo, bueno, oremos y salgamos, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Y vamos a tratar de trabajar con algo que es muy práctico y que también lo he visto, seguramente lo han aprendido mucho de pasos, se me fue el nombre, de Kirk Cameron y Ray Comfort, pasos del maestro, gracias, no me salía la palabra, gracias. Es un cacho de manual grande, pero se puede extraer cosas muy buenas y tal vez otros libros como el de Paul Washer, ¿no? Que es el Evangelio de Tim Keller. Hay muchos materiales que uno puede tratar de tomarlo como para darle forma a lo que sería la parte cognitiva, ¿sí? Pero la parte práctica, la parte de salir afuera, eso requiere mucho de tu
posición delante del Señor en intimidad. El Señor es nuestro ejemplo, nuestro maestro, y Él, antes de hacer nada, Él se levantaba y se iba a un lugar aparte a orar y estar con el Padre. Y entonces algo pasaba cuando Él hacía esto. Eso es un modelo para nosotros. Entonces requiere mucho de una vida desarrollada en lo espiritual como algo natural, no como algo sobrenatural, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito hoy la primera clase, que es introductoria, y el título es, o el tema es, la gran tarea de la iglesia es evangelizar. La gran tarea de la iglesia es evangelizar, y agregándole en obediencia y compasión. Es muy importante entender esto. Pero antes que nada quiero mostrar la situación actual, muy conocida, muy práctica en este momento y muy habitual en todos lugares, es que la iglesia de Cristo ante la sociedad tiene más bien un mensaje: vengan a la iglesia, ¿sí? Vengan, escuchen, vengan, reciban. Y si bien es cierto, nosotros tenemos un venga de parte del Señor Jesús, pero no hacía referencia a esto específicamente, sino buscar a Él como el Salvador. Venid a mí, todo lo que estáis cargado y trabajado, yo os haré descansar. Pero esta es la idea muy familiar en las iglesias evangélicas locales. Cuando algo tiene que cambiar, es cambiar la perspectiva y cambiar la mirada desde la palabra hacia la misión encomendada, que es, ya no es centrípeta, que todo hacia el centro, sino que es centrífuga, desde el centro hacia afuera. Porque ese es el modelo bíblico que nosotros lo vemos allí en Hechos de los Apóstoles, que Jesús le dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y es tan claro, y cuando el pastor Lázaro lo dio hace un par de domingos, Hechos 1:8, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, mostrando el cumplimiento en todo el libro de los Hechos, podemos darnos cuenta de que ese modelo no es centrípeta, sino es centrífuga, desde un punto hasta lo último de la tierra. Y yo creo que todos nosotros nos estamos dando cuenta de que Dios es el que está poniendo este sentir en nosotros, y ya lo estamos empezando a ver, de que hay necesidades afuera y cuántas cosas por hacer. Recién estaba diciendo al hermano Oscar de hermanos de otros países que están viendo mucho las enseñanzas y nos están pidiendo ayuda. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre paquetes de enseñanza para enviarles directamente a ellos. Pero lo que sí tenemos que ver es que hay una necesidad de empezar a mirar de una manera diferente, más centrífuga, del centro hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto importante para empezar a desarrollarlo hoy? Que la iglesia cristiana desde sus primeros días ha tenido una misión clara, muy trascendental y muy bíblica. Que Jesús ha dicho esto en Mateo capítulo 28, lo que todos conocemos como la Gran Comisión. Ese Mateo capítulo 28, que yo cometí un error cuando lo mandé el bosquejo, de que justamente omití o me olvidé poner el versículo que yo lo puse acá, 18, yo puse allí del 19, ¿sí? Pero ¿por qué es importante el 18? Porque ahí está el poder, ¿sí? La gran comisión justamente se transformaría en la gran omisión si yo saco el versículo 18. Ese es un punto importante, porque si yo digo cuál es la gran comisión, todos podemos decir de memoria: ir y hacer discípulos a todas las naciones o a toda criatura, ¿sí? Medio que hacemos una ensalada allí, pero en realidad esa es la gran omisión, porque estamos justamente olvidándonos de lo más importante, que es el poder. Y dice acá el versículo 18: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahí está la clave, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora sí, id y haced discípulos. Id.
una visión centrífuga hacia afuera. Usted, ese letrero que está puesto allá en la puerta de la calle, cuando salimos, dice, usted está entrando al campo misionero, ¿sí? Nuestra tarea está ahí afuera. Entonces, yo quiero lograr que como iglesia asumamos todos los miembros locales la responsabilidad de mirar al mundo afuera, la vereda para afuera, como el campo misionero. Es donde se activa el botón de nuestra misión. Nosotros fuimos salvados para, no por qué, ¿sí? Fuimos salvados para. Y esa tarea es importante resaltarla, de que toda potestad, dijo Jesús, me ha sido dada en el cielo y la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La idea de evangelizar y discipular entra perfectamente en el diseño de la Gran Comisión. Evangelizar y discipular. Por lo tanto, la tarea de la iglesia es llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Esta tarea no es simplemente una opción para los creyentes, sino es una comisión directamente por el Señor Jesús. Nosotros sabemos lo que es obedecer bajo presión, ¿sí o no? Hemos tenido tal vez en algún momento que nuestra mamá o nuestro papá ha tenido que usar al té de cuero vacuno para traer convicción a nuestros pecados, ¿no? Y ese tecito que se llama cinto, en algún momento ha venido muy providencial para sacarnos la necedad, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes que cuando cometíamos o estábamos por cometer el mismo error, solamente bastaba la mirada de la mamá o del papá después de haber tomado la experiencia de ese té de cuero vacuno. Entonces nosotros ya sabemos lo que es obedecer bajo presión. Pero ¿cuándo cambia la motivación? Que yo obedezco con deleite. Cuando yo entiendo que lo que se me enseñó me produce bienestar a mí. Cuando yo entiendo que es lo mejor que me puede pasar a mí. Entonces, lo que nosotros vemos en esta gran comisión, este tema o este mandato, que ha sido conocido como la Gran Comisión, ha fluctuado muchas veces dentro de la historia de la iglesia evangélica contemporánea o moderna, porque la iglesia está distraída, porque la iglesia ha puesto prioridades en otras cosas, porque la iglesia ha dejado de tener una mirada centrífuga y ha empezado a tener una mirada centrípeta. Y cuando todo es hacia adentro, ¿qué miramos? De la sociedad, ¿qué puede tener la iglesia adentro? Y empezamos a llenar de confort a la iglesia, empezamos a llenar de influencias del mundo dentro de la iglesia, empezamos a ver qué nos tiene que dar el mundo de todos los aspectos para que la iglesia se sienta bien. Y eso es lo que nosotros podemos ver en esa iglesia de Apocalipsis, que Jesús le recrimina diciendo, tú dices que tienes todo, que no te falta nada, que no te hace falta ninguna cosa, pero lo que no me tienes es a mí, yo estoy afuera. El problema es de la óptica errada. Creo que nosotros no queremos pertenecer a una iglesia que pierda el tiempo. No queremos ser miembros de una iglesia en la cual estemos contentos con nosotros acá adentro y nos hemos olvidado de que la tarea es centrífuga, desde adentro hacia afuera. Si yo asumo que esta es la visión bíblica, si yo asumo que esta es la tarea que nos toca a nosotros obedecer, pues entonces yo voy a recibir las instrucciones que me da el Señor en su palabra, voy a ponerla en práctica, voy a atesorar su mandato y voy a servir con alegría. Por eso es que, citando el Salmo 100, ¿se acuerda que dice? Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué bonito salmo. Pero una de las cosas que dice es servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Nadie grita un gol si la pelota va a la tribuna, ¿no es cierto? Nadie se abraza a celebrar si hemos errado el gol. Yo creo que es entender que celebrar
alabar al Señor y entrar con alegría, con regocijo a su presencia, es como vuelve el sembrador después que salió llorando y sembrando la preciosa semilla, como dice que vuelve gozoso con sus gavillas. Entonces, ¿qué tienes para ofrecerles al Señor? Pues evangelizar es la máxima expresión que nosotros le podemos dar a nuestro Salvador de gloria. Es rendirle la gloria a Dios. Cantar es fácil. Aprender técnica de cantar es fácil. Aprender un instrumento con disciplina se logra. Pero darle la gloria al Señor es cuando toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y nadie va a doblar sus rodillas hasta que no reconozca el Señor y de Cristo. Y eso produce con la evangelización, cuando alguien conoce al Señor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primer punto, el mandato de evangelizar. Este es un gran mandato. Es un gran mandato. Por eso se llama la Gran Comisión. La obediencia a la Gran Comisión no es negociable. No se negocia. No es si yo quiero. No es si me nace. ¿Vio que dice esa palabra? No me nace a mí evangelizar. No se trata de una especulación. No es absolutamente negociable. ¿Pecamos por comisión o pecamos por omisión? Sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, se llama pecado de omisión. Y desobedecer a este gran mandamiento es algo en lo cual vamos a rendir cuenta delante del Señor. El por qué no lo hicimos. ¿Por qué sepultaste esa perla preciosa? ¿O por qué sepultaste ese talento y no lo multiplicaste? La demanda es clara. Por eso es que la iglesia no está llamada a debatir si quiere evangelizar o no quiere evangelizar. La iglesia no está llamada a especular. La iglesia está llamada a cumplir con un mandato de Jesucristo. Ese mandato que el Señor les ha dado a los apóstoles y que los apóstoles han transferido a la iglesia como doctrina, se transforma en nosotros como una tarea o un mandato a obedecer. Por lo tanto, mis hermanos, cumplir este gran mandamiento, o este mandamiento que nos manda el Señor, es para la gloria de su nombre. Por eso es que nosotros vemos que Dios condenó a Adán. No solo fue por querer morder una fruta prohibida, no se trata de eso. Porque ¿qué es lo que hizo Adán? Desobedecer. ¿Cuál era el mandato que tenía Adán para darle la gloria a Dios? Era que él iba con su mujer llenar la tierra de seres humanos. ¿Sí o no? Llenar la tierra. Pero la simiente de ellos, en su pecado, llenó la tierra ¿de qué? De pecadores que odian a Dios, que aborrecen a Dios. Y lo que Pablo dice en Romanos 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, la ira de Dios se enciende con justicia. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando no le damos gloria a Dios? Le estamos dando gloria a alguien que no es a Dios. Y por eso es que dice que la ira de Dios se enciende, porque han cambiado la gloria de Dios por cosas corruptibles. Adoran a la creación. Ahora bien, en Jesús, el segundo Adán, y la iglesia, que es su esposa, ¿de qué se llena el mundo? La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Está diciendo que los millones de redimidos por la sangre del Cordero de toda tribu, lengua y nación son los que han sido resultados del Evangelio. ¿Se entiende esto? Entonces, no evangelizar no es simplemente un pecado de desobediencia, sino que es un serio problema de no darle la gloria al Señor que Él se merece. Porque hemos sido creados para su gloria, hemos sido salvados para su gloria, y el fin de todo ser humano es la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, debemos asumir que el evangelizar es un mandato. A tiempo y fuera de tiempo. Como dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más encontramos en cuanto a este mandato irreemplazable? Que es el mundo, en este mundo, donde
las prioridades se diversifican, donde las agendas se llenan de múltiples tareas, ¿cuál es la excusa que decimos? No tengo tiempo. Es difícil que la evangelización quede relegada a un segundo plano si no tomamos en conciencia que es un mandato. Porque Jesús dijo esto: toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos. No quiere decir que cuando lleguen a un lugar hagan discípulos, sino que quiere decir mientras vayan haciendo discípulos. O sea, a pesar de tu agenda, de tu poco tiempo, si estás en tu trabajo, evangelizas; si estás en la escuela, evangelizas; si estás en el sanatorio, evangelizas; si estás en un shopping, evangelizas; si estás con un vecino en la vereda, evangeliza. Mientras vayas, evangeliza. ¿Se entiende? Porque es un mandato, es una orden de parte de nuestro Señor. Entonces, la obediencia a la evangelización es un acto que debe surgir del corazón de cada creyente. Cada creyente. Y es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros somos portadores de un mensaje de parte del Señor. Nosotros hemos sido encomendados para llevar y transmitir un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Del reino de los cielos, un mensaje de arrepentimiento. Vamos rápido a Génesis 24. Creo que eso no lo puse acá. Olvidé poner allí, entre el 1 y 2, y no lo puse en el bosquejo tampoco. Santo Dios, ayuda a este pobre hombre. No lo puse. Génesis 24, ¿se acuerdan cuando Abraham buscaba esposa para Isaac y habían mandado a un criado? ¿Sí? Yo quiero que vean ustedes el ejemplo de lo que es dar un mensaje, ¿sí? Había venido de mucho tiempo de viaje, con una gran carga, con la necesidad de obedecer a su Señor que lo había encomendado. Pero dice el versículo 33. Vamos a leer el 32. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él que dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: bueno, entonces habla. ¿Qué hacemos nosotros cuando venimos cansados de viaje, muertos de hambre, y nos ponen un sándwich allí? Decimos, ore cortito para que comamos rápido, ¿no? Porque tenemos hambre, no se ponga a orar largo, ¿sí? Qué importante es entender que este versículo está acá por algo, para que lo utilicemos también. Si este criado tenía tanto amor y respeto por su Señor que lo había encomendado, él dijo: yo no voy a comer nada hasta que no dé mi mensaje. Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje? Si nosotros tuviéramos esta actitud, entendiendo el respeto y el amor que se merece nuestro Salvador, pues entonces no pondríamos en la lista de espera el evangelizar a otro, sino que estaría como una orden natural de primero evangelizar, después comamos, hagamos lo que quieran, pero primero evangelizar. ¿Lo ven? Ahora, como la obediencia a la evangelización es algo que surge del corazón del creyente, Jesús lo pone como una demanda, y lo que dije el domingo en la predicación: amar es un resultado, es la respuesta del corazón. Obedecer y servir es un resultado. Fíjense en Juan capítulo 14, si alguien lo tiene lo puede leer. Juan 14, 15, ¿quién lo tiene? Léelo fuerte. ¿Alguien lo tiene? No, Juan 14, 15. Ajá. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la condición? Si me amáis. ¿Cuál es el resultado? Guardaréis mi mandamiento.
¿Y cuál es la recompensa o la promesa? Versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces, ¿qué es amar? Es el resultado de haber sido deslumbrado por algo maravilloso. Como dije el domingo, si me para el inspector de tránsito, me dice, por favor, póngase el cinturón de seguridad. Yo me pongo el cinturón de seguridad y le digo, lo amo. No, yo estoy obedeciendo y no le estoy expresando amor. Lo obedezco porque hay un rigor. Si no lo hago, me va a multar. Ahora, Dios no quiere que nosotros solamente le obedezcamos porque hay que hacerlo, sino que lo hagamos por amor, porque le amamos, con placer, ¿se entiende? Con deleite. Nunca voy a obedecer a alguien con deleite si no lo amo. Nunca voy a servir a alguien con deleite si no lo amo. ¿En el sentido de qué? De entender lo valioso que es para mí. Tal vez yo no le estoy diciendo al portero del edificio, yo lo amo a usted porque limpia todo el edificio. No digo que lo amo, pero yo lo valoro por lo que está haciendo. Valoramos al que nos enseña en la facultad, valoramos al médico cuando nos da medicamento por la enfermedad, pero no estamos nosotros expresándole amor, pero sí el valor que tiene para mí. Y por eso nosotros nos hacemos de la línea de ese pensamiento de esa persona. Mira, yo conozco un médico que te puede atender. No, yo tengo mi médico, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo valoro. En mi evaluación yo digo, esto tiene valor para mí, entonces yo voy gustoso. Cuando Cristo es nuestro tesoro, vamos a poder amarle. Y cuando le podemos amar, vamos como resultado a guardar su mandamiento. ¿Qué es guardar su mandamiento? Obedecerle, cumplir lo que nos manda. Y si yo obedezco y cumplo con aquel a quien yo amo, no hay dolor. No hay imposición, no hay carga, hay deleite. Esa es la diferencia de un mártir con alguien que no ama realmente a Cristo, profesándose cristiano. Un mártir es capaz de poner su cabeza para que le corten o subirse a una hoguera alabando al Señor y habiéndose tenido, como dice Pedro y Juan, como digno de haber sido maltratado por causa de Cristo, ¿no? Entonces, evangelizar no es un deber, sino es una manifestación de nuestro amor por Cristo, porque estamos nosotros convencidos que es lo mejor que le puede pasar a una persona, conocer a Jesús, conocer al Salvador. Así que, mis hermanos, cuando obedecemos a Jesús en esta tarea, reconocemos su autoridad y nos sometemos voluntariamente al Señor, demostrando que nuestra vida está alineada a sus propósitos eternos. ¿Cuántos han tenido ya la experiencia de evangelizar persona a persona? ¿Cuántos todavía no y quieren aprender? Bien. ¿Cuántos tienen miedo de hablarle a otra persona acerca de Cristo? ¿Sí? ¿Vale la sinceridad? Sí. De hablarle de Cristo. ¿Cuántas personas no saben qué van a decir a la hora de evangelizar? Es también un tema, ¿no? Bueno, entonces creo que es muy oportuno que lo que vemos en la palabra es que Él da instrucciones antes de enviarlo. Para enviarlos les dio instrucciones. Ahora, no es solamente aprender una técnica, no es simplemente obedecer, porque vuelvo a decir, yo puedo obedecer sin amar, ¿sí? Yo le digo, hermanos, el domingo salimos todos a evangelizar, y algunos hermanos no van a querer venir más a la iglesia. ¿Qué dicen? Ahí nos imponen que hagamos algo. ¿Sí o no? Puede pasar. Pero si nosotros empezamos a conocer qué es el Evangelio, o de qué habla el Evangelio, probablemente empecemos a cambiar de parecer, a darnos cuenta que es lo mejor que nos puede haber pasado. Lo primero que quiero resaltar es que el Evangelio, según nosotros nos afirmamos en la etimología de la palabra, que quiere decir buenas nuevas o buenas noticias, eso significa Evangelio, y el Evangelio del Reino de los Cielos son las buenas noticias que vienen del Reino de los Cielos. Pero si yo me quedo solamente con el concepto de que el Evangelio son simplemente buenas noticias, yo estoy quitándole el poder de la Gran Comisión.
El poder que tiene el mensaje es que el Evangelio no es un conjunto de buenas noticias, el Evangelio es una persona. Yo no debo presentarle a las personas un conjunto de noticias. Yo debo presentarle a las personas a una persona que lo puede salvar y que está vivo y que tiene autoridad. El Evangelio no es buenas noticias simplemente. El Evangelio es presentar a una persona. ¿Sí o no? Ejemplo, si ustedes no conocieran a Carolina, a mi esposa, ella vive en otro país, yo vengo de ese país y le digo, mi esposa es así, así y así, le empiezo a describir cómo es mi esposa. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de mostrar fotos, ¿no? Pero hagamos de cuenta que no tenemos posibilidad de mostrar fotos. Yo les describo. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Se empiezan a imaginar cómo es de acuerdo a las características que yo les doy. Ahora, ¿ustedes ya conocen a mi esposa? No. Conocen cómo puede ser, pero no la conocen a ella. Pero si yo la traigo y digo, ella es mi esposa Carolina, y ustedes la ven personalmente, hablan con ella, la saludan, comparten, ¿qué es lo que están haciendo? Están conociendo a una persona. Ya no de la persona, sino a una persona. Cuando nosotros tenemos la visión centrípeta y movemos solamente que las personas vengan a oír, es muy probable que nosotros estemos solamente hablando de Jesús. Pero cuando nosotros vamos a la gente, a la sociedad, no vamos enviados nosotros por nuestra propia cuenta, sino que según la Escritura es el Espíritu Santo que nos lleva a donde vamos a tener que hablar. Felipe, un caso, ¿se acuerdan? Júntase a ese carro, ¿sí? Pedro, en Jope, ve a la casa de Cornelio, ¿sí? A Pablo, ¿qué le dijo el Espíritu? Que no vayas para allí, ve a Macedonia. Claro, ellos eran hombres espirituales, nosotros, ¿qué? Vamos, no, es para todos nosotros. El Espíritu nos va a guiar. Y ustedes se van a dar cuenta porque cuando le hablamos a esa persona, puede ocurrir que esa persona te rechace o puede ocurrir el milagro más bonito que puede pasar en la vida de una persona. Ser regenerada, transformada. Y no fuimos nosotros, fue el Señor a través de nosotros. Yo no comeré hasta que no dé el mensaje. Prioridad. ¿Vamos bien? Bien. ¿Qué es importante? La compasión es el motor de la evangelización. ¿Por qué? Porque yo simplemente obedezco, ¿puedo cumplir una tarea? Sí. Es algo mecánico. Yo puedo estar obedeciendo en asistir. Yo puedo estar obedeciendo a ir a los hospitales. Puedo estar obedeciendo de ir a las cárceles, a cualquier lugar, porque es un mandato y tengo que obedecer. Pero cuando no estoy mirando el modelo de Jesús, probablemente me esté perdiendo una de las cosas que se transforma en un motor para la evangelización, ¿sí? Si hay algo que tenía Pablo es que él no podía parar de evangelizar. Hay algo que lo hace muy similar a lo que sentía Jeremías. ¿Se acuerdan que dijo Jeremías que sentía? Un fuego adentro mío que no le permitía estar callado. ¿Cómo llega un cristiano a ser así? Porque cuando estamos llenos de su palabra, el principio es que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, la compasión forma parte de algo muy importante porque la obediencia a la gran comisión debe estar siempre acompañada de la compasión. ¿Y qué es la compasión? Es un sentimiento de empatía, es un sentimiento de dolor, la cual uno hace propio la sensación o la situación de la otra persona. No basta con cumplir con una obligación. No es simplemente eso, ¿sí? Es como que yo le diga a mi esposa, te amo porque, bueno, soy tu esposo. Un cumplido. No, a veces no hace falta ni decirlo. El hecho de vivir y de mostrar amor es muy importante. Pero no necesitamos solamente cumplir una obligación por una cuestión de obediencia a un mandato, sino que el Evangelio debe ser proclamado con un profundo sentido de amor
y preocupación por los perdidos. Preocupación por los perdidos. Por eso, mis hermanos, es que, como dice, duele cuando, ¿cómo dice el refrán? Duele cuando te aprieta el zapato, como algo así, ¿no? Cuando te toca a vos el tema, es que empieza a doler, ¿no? Somos así. Si no, es como que no hay empatía muchas veces, pero cuando el dolor ajeno no nos toca, no es igual cuando nos toca. ¿Cuándo sentimos compasión por alguien que está internado mucho tiempo? Cuando nos tocó estar internado mucho tiempo. ¿Cuándo sentimos sensibilidad por la gente que está presa? Cuando por algún momento me demoraron 5 minutos. O sea, es como que tenemos que experimentar cosas para recién reaccionar. Ahora, esa es una mala lectura de la motivación, es una motivación equivocada. ¿Por qué? Porque va a ser temporal. Porque yo voy a conectar empatía simplemente por una emoción que a mí me pasa. Y eso no es lo que busca el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque si yo voy a evangelizar a la hermana, a esta señora que no la conozco, si yo la voy a evangelizar a ella porque yo veo que ella tiene un dolor que me acaba de pasar a mí, entonces yo empiezo a evangelizarla. Pero lo hago porque la amo a ella o me amo a mí. No es porque yo la estoy amando a ella, yo me estoy amando más a mí. Entonces yo lo que hago es transmitir algo que me va a traer a mí consuelo. ¿Se entiende? Ese es un problema, es la motivación equivocada con que hacemos las cosas. Jesús tenía una profunda compasión por la gente. Disculpada. Yo no sé eso, hermano, porque las experiencias no son iguales para todos. Si fuera uniforme para todos, seguramente, pero tal vez esa persona vive dentro de toda una vida bien y no necesita dinero, confort, bienestar. Y yo voy a ofrecerle a Cristo como, mira, te falta Cristo únicamente para ser feliz. Yo estoy errando. Esa persona, sea que esté bien o esté mal, es pecadora como cualquiera y necesita arrepentirse. No estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de salvación. Yo estoy hablando de salvación, no estoy hablando de otra cosa. La salvación es tanto para el rico como para Lázaro. Uno la rechazó y otro la recibió. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que somos enviados a hablarles de Cristo. Y esa persona puede ser la más feliz del mundo, pero sin Cristo está condenado. Entonces mi dolor no es por lo que le falta en esta vida, sino por lo que no tiene para la vida eterna. ¿Entiendes? Hay una frase de Spurgeon que después lo voy a compartir porque no me acuerdo en este momento, pero voy a parafrasearla y es muy fuerte. Y él dice, si alguno de nuestros conocidos se tiene que ir al infierno, que sea saltando por encima de nosotros. Como diciendo, no quiero escucharte, así que yo salto por encima tuyo. Y si eso pasara, que se vaya al infierno vos agarrado de sus piernas, rogándole que no se vaya. O sea, hasta lo último, la compasión y el dolor por lo que puede pasar esa persona sin Cristo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que la compasión es justamente algo bíblico, porque lo demostró nuestro Salvador. Y esto es lo que nosotros podemos ver acá en el texto de Mateo 9:36, que dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, Jesús se compungió, tuvo compasión. La necesidad de que oremos para que Dios envíe más obreros a sus mies, la necesidad de que oremos para que haya más personas consagradas, es bíblico porque justamente la necesidad está afuera. Y saben, hermanos, si Cristo no ha venido es porque hay muchos escogidos que nosotros no sabemos quiénes son, que están ahí entre ellos y deben conocer al Señor. Por eso, mis hermanos, que la compasión es el motor que impulsa a la evangelización efectiva. Cuando los creyentes ven a las personas como Dios las ve, la
cosmovisión cambia. Totalmente. Dígame si no hay algunas personas que ustedes dicen, este no lo trago. Y a veces nos sale de la carne decir, este va a arder en el infierno. ¿Nunca lo pensaron? ¿Fui yo el único? A todos, nuestra naturaleza nos sale así. Nosotros no seríamos capaces de pedir que alguien vaya a ser salvo si nosotros decimos, esa persona, aquel sí merece ser salvo, ese sí. Pero aquel, yo le pongo un poquito de azufre y lo mando, ¿no? ¿Sí o no? Es nuestra justicia inmunda como un trapo sucio. Pero no es lo que nosotros vemos. Es lo que ve el corazón. El Señor es el que ve. El Señor conoce lo suyo, dice. Alguien hubiera puesto una fichita por Saulo de Tarso que respiraba amenaza de muerte y se gozaba. Mire, estaban apedreando a Esteban y él habrá estado, dale más duro, y todo, ponían la ropa delante de los pies de él. Saulo de Tarso. Saben que creo que se los dije, ¿no? Saulo, el apóstol Pablo, según Google, es el quinto hombre más influyente de la historia de la humanidad. Entre muchos que aparecen. ¡Qué bárbaro! Las cartas de Pablo, lo que él enseña, lo que transmitió. ¿Puede una persona estar desde la cárcel proclamándole que se gocen en la libertad que tienen afuera estando en cárcel? Algo sucede en la vida de una persona. Pues la compasión, mis hermanos, es el motor que impulsa a una evangelización efectiva. Cuando los creyentes ven a las personas como Dios las ve, cambia la cosmovisión. No pueden evitar sentirse movidos a compartir el mensaje de salvación. La compasión nos lleva a reconocer la desesperanza y el vacío que existe en la vida de esa persona sin Cristo. Tener esa compasión. Nosotros como padres evangelizamos a nuestros hijos, pero no los convertimos. Es tarea del Señor. Y una noche con Caro, los dos quebrantados, y llorábamos, decíamos, yo especialmente le transmitía, qué cosa rara siento en mi corazón. Un anhelo de que ya venga Cristo a estar con Él y a la vez una profunda tristeza. Y creo que muchos de acá sentimos esto. Y saben, hermanos, es una cosa extraña. Pero ¿qué pasa si tenemos la familia ideal, la familia Ingalls, lista ya para irse al cielo toda, todos salvos, todos... ¿Te crea empatía a otra persona? ¿Ves con compasión a otros? O a lo mejor decís ya, yo como Noé, tengo los 8 adentro de la barca, que pase lo que pase afuera. Cuidado, porque es muy sutil eso, hasta que nos toca a nosotros. Por eso es que es una necesidad cultivar compasión. Cuando decimos cultivar, es algo que se ejercita, que se lo logra a través de algunas necesarias acciones de los cristianos. Para que la evangelización sea más que un simple acto de obediencia, es necesario cultivar un corazón compasivo, no combativo, compasivo, ¿sí? Compasivo. ¿Y cómo logro esto yo? Nosotros debemos empezar a tener más oración específicamente al Señor, pidiéndole, dame amor por las almas, dame amor, dame compasión, Señor. A veces el Espíritu Santo nos hace ponernos entre la espada y la pared con situaciones que nos ponen mal. Y la verdad que uno no puede mirar por otro lado. Y justamente a la persona que menos tragás, la que más te molesta, la que más bronca te causa, la que más te despierta de tu carne el odio, porque eso está en nosotros, amortiguado por la obra del Espíritu Santo, si es que no le damos lugar a la carne, porque si no tranquilamente como cristiano vas a odiar, porque manifiestas son las obras de la carne, cuando no le doy lugar al Espíritu y sí a la carne. Esa persona que más me irrita y que bajo ningún
respecto yo le haré una charla para hablarle de la salvación de Jesucristo porque me cae mal, ¿cómo se logra llegar a ese punto de evangelizarlo? Diciéndole, Señor, esta persona me supera. De mi propia naturaleza, si fuera por mí, yo lo mato. Pero que no se haga mi voluntad, Señor. Fui salvado para ser un instrumento útil en tus manos. ¿Qué le dijo Jesús a Ananías cuando Saulo estaba ciego? Ve, Señor, él, el que te perseguía, el que mataba gente, el que aprisionaba gente, a él. ¿Qué le dijo el Señor? Ve. ¿Por qué? Instrumento escogido me es este. ¿Qué habrá sido de Ananías, no? ¿Y cómo lo llama apenas lo ve? Hermano Saulo. ¡Wow! Maravilloso, ¿no? A ese que vos lo tenés acá. Y el Espíritu Santo te dice, anda a hablarle a ese. Anda a hablarle, ¿no? Y si te manda el Señor, no tengas duda que le vas a decir, hermano Carlos, hermano José, hermana Teresa, el nombre que sea esa persona. ¿Por qué le vas a decir hermano? Porque no hay duda que si algo así tu corazón dice no quiero, el Señor te va a decir ve. ¿Ve? Así que esto se logra orando. Orar por esto para crear un corazón compasivo es decir adiós al estado de confort, a la burbuja de confort que nosotros nos creamos. Porque seguramente Saulo de Tarso había adquirido una posición magistral entre los fariseos. ¿Sí o no? Lo dice él. Un hombre prominente. Pero ¿qué es lo que terminó siendo después que recibió la vista? Un perseguido. Aquel perseguidor pasó a ser un perseguido. Aquel que causaba miedo, ahora le faltaban el respeto y lo querían apedrear, y lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Aquel que seguramente había dormido en los mejores palacios, ahora estaba en la peor y la más profunda de las cuevas, oscuras, sucias, orinadas, golpeados, maltratados. Y sin embargo, ese hombre tuvo la experiencia de que el cielo se abra para que él vea la gloria del Señor. Yo digo, qué maravilloso es que nosotros descubramos lo que Dios ve en nosotros. ¿Escuchó? No lo que yo quiero desarrollar en mí, no lo que yo quiero hacer o lograr, que podamos decir, Señor, muéstrame lo que tú ves de mí, para que yo también lo crea, Señor. La compasión por medio de la oración, pidiéndole a Dios que nos conceda a esas personas poder verlas como Él las ve. ¿Cómo las ve Él? ¿Se imaginan los 12 apóstoles llegando después de semejante tormenta y tempestad en el mar de Galilea a la región de Gadara? Y se acaban de salvar de no morirse ahogado con semejante tempestad, y de pronto viene el loco este que no lo podían atar ni con cadena, que corría desnudo, echando espuma, sajándose todo ensangrentado, sucio, maloliente. Habrán dicho, pero salimos de este y ahora nos agarramos con esto. ¿Y qué hizo el Señor? Él vio lo que los demás no vieron. Por eso es que resalta que después estaba sobrio, vestido, sentado y en su cabal juicio. ¿Cómo lo vio el Señor antes? Que lo demás, ¿cómo lo veían antes todo? Como un loco, un lunático, un endemoniado, un sucio. ¿Cómo lo vio el Señor? Como lo que hace con toda persona que Él salva, con toda persona que Él redime.
le quita las vestiduras viles y los viste de realeza. Si nosotros le decimos, Señor, ayúdanos a ver así al violador, al delincuente, al estafador, al blasfemo, boca sucia, porque hay personas que insultan a Dios y dicen guarangadas de Dios. Nuestra tarea es esa. No solamente obedecer, sino pedirle, Señor, dame amor por las almas. Ayúdame a tener compasión por ellos. La cosa cambia. Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo hace extra expresión de dolor por lo de su pueblo. Romanos capítulo 9, del 1 al 3. Es como que Pablo abre su corazón, derrama su dolor y dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo, ¿qué cosa? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldito y separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Wow, la pregunta que desprende es esto: ¿estaría dispuesto a decirle, Señor, mandame a mí al infierno y salvarlo a ellos? No es solamente obedecer una gran comisión. No es solamente eso, hermanos. Es decir, Señor, sálvalos. Sálvalos, Señor. Yo sé, mis hermanos, yo sé. Todos sabemos acerca de la doctrina de la soberanía de Dios. Sabemos de la elección eterna antes de la fundación del mundo. Pero lo que es en cuanto a mi fe, nadie me va a impedir que yo aporree el cielo pidiendo por las personas que amo y aún no los conocen al Señor. Nadie me va a impedir, nadie me va a quitar ese privilegio de decir, Señor, sálvalo hasta el último momento de su aliento de vida. Sálvalo, Señor. ¿Y sabe qué va a decirte el Señor? Que Él sí puede hacerlo. Pero te dirá, ¿y cómo crees que creerán si todavía no le has predicado? ¿Cómo crees que oirá si tú no fuiste enviado, no fuiste a decirle lo que te he enviado? La tarea es nuestra, la tarea de nuestra iglesia. A veces nosotros estamos muy enfocados en todo lo que podemos nosotros recibir, tener, crecer. Pero es bonito el diseño, pero el bíblico es este. Porque ¿sabe qué puede hacer el Señor si nosotros logramos tener una iglesia majestuosa en Tucumán, multitudinaria, con todo confort, con multimedia, con aire acondicionado, con alfombra hasta en el baño? ¿Sabe lo que puede hacer el Señor? En un momento disipar de un soplo, para que podamos entender que la tarea no es estar dentro, sino hacia afuera, llevando el mensaje del Señor. La obediencia y la compasión trabajan juntas, mis hermanos. La obediencia y la compasión es algo que funciona porque nuestro Salvador lo hizo, funcionó perfectamente. Por eso, mis amados hermanos, debemos tener bien en cuenta que para la evangelización eficaz se requiere un equilibrio entre la obediencia y la compasión. Ni uno más que otro. Entre la obediencia y la compasión. La obediencia
a nosotros nos mantiene fieles al mandato del Señor, ¿sabían? Porque Él manda que le obedezcamos. La obediencia nos mantiene fieles. Y es bueno eso. Obedecer en todo al Señor es bueno. Nos mantiene fieles asegurando que no desviemos nuestra atención de la principal misión que tiene la iglesia. Pero por otro lado, la compasión nos asegura que esta obediencia no se convierta en una tarea mecánica fría. Eso sirve la compasión. Que no hagamos algo mecánico y frío. Porque de esa forma nosotros estaríamos reduciendo la gloriosa salvación de nuestro Señor Jesucristo a puras técnicas de la mercadotecnia que ya abundan en todas las iglesias. ¿Saben, mis hermanos? Cuando Pablo dijo que el poder de Dios está en el Evangelio, por eso no se avergüenza, está hablando justamente de este resumen que hemos leído al principio de 1 Corintios 15. De ese evangelio que él lo basaba en las Escrituras, como dice las Escrituras. Pero cuando yo reemplazo el evangelio bíblico por la creatividad del hombre, comenzamos a hacer un evangelio así, vengan. Por eso es que hay evangelismo con payasos, con títeres, con mimos, con murga, con globo, con pintura, con recitales, con show para jóvenes, con campeonatos de fútbol. Parece muy bueno, pero todo es la visión venga. Pero cuando nosotros vamos, Jesús dijo, no lleven nada, ni alforja, no lleven pan, no lleven nada. Ustedes lo que llevan es suficiente, es poderoso, es majestuoso. Y por sobre todas las cosas, Jesús dijo, yo estaré con ustedes. Hay algo que se activa cuando nosotros vemos esto. Espero que este video lo vean todos los hermanos de la iglesia local, ¿no? Porque le estoy hablando a los hermanos de nuestra iglesia. Y lo que tenga que verlo el video, piensen en su iglesia, en la iglesia local que usted pertenece. ¿Ustedes han visto alguna vez un árbol volando que dé fruto? No, porque si lo desarraigas se seca y se muere. Si un cristiano está en una iglesia local debe estar arraigado para que fructifique. Así que mi consejo para los que vean el video y que creen que la idea es ir de iglesia en iglesia buscando cuál es la mejor, nunca va a dar fruto. Si está allí y la palabra de Dios es enseñada y Cristo es glorificado, bueno, entonces fructifique allí. Pero la idea es esa. Amén. Ya estamos por terminar. Cuando la iglesia une estos dos elementos, la evangelización se convierte en una expresión viva y una experiencia llena de amor. Y una expresión de gloria a Dios. No sé si a ustedes les gusta lo mecánico, lo monótono. Lo lindo es cuando hay algo vivo, que es algo real y que se transforma en una aventura. Los creyentes movidos por la obediencia a Dios del mandato de Jesucristo y por la compasión y el amor hacia los perdidos, se convierten en un instrumento muy poderoso, pero eso sí, un blanco predilecto de Satanás. ¿Están dispuestos a guerrear verdaderamente? Ayer estábamos escuchando parte de un sermón de John MacArthur, ¿no? Y decía, esos hermanos que andan atando al diablo, reprendiendo al diablo y guardando al diablo. Y dice él, estuve en una conferencia de pastores y el pastor que abría la reunión dijo, oremos. Y dijo, te ato, Satanás. Dice, yo casi me desmayo.
La primera palabra que dijo en su oración fue a Satanás. Y nosotros no nos damos cuenta que las armas de nuestras milicias son poderosas para destrucción de fortalezas. La guerra espiritual es guerras de ideas, de ideologías. Totalmente, todo lo que llena el hombre de su cabeza. Y esa forma cambia la manera de pensar, porque es la mente de Cristo por encima de la mente reprobada. Así que, mis amados hermanos, si nosotros vamos a entrar por obediencia al Señor y nuestro corazón da testimonio del Espíritu que dice, sí, vamos a hacer esto, bueno, entonces el otro miércoles van a estar ustedes y van a ver más todavía. Porque seguramente ustedes van a decir, tenés que estar. ¿Por qué? Porque necesitamos recibir la instrucción bíblica, la instrucción de la palabra del Señor. Amén. La otra clase vamos a hablar de perdiendo el miedo a la evangelización. Cómo perder el miedo a la evangelización. Pero luego vamos a ver qué es el evangelio. Y luego vamos a usar la ley para llevarlo a la condenación misma, para que vean la necesidad de un Salvador. Para eso está la ley, ¿sí? Y luego vamos a ver la enseñanza práctica de cómo hacer justamente evangelismo persona a persona. Y luego vamos a hacer práctica entre nosotros. Y por último vamos a salir afuera. Así que paciencia. Y el desafío era hoy si había colectivo o no había colectivo, pero bueno, ya están acá. Conclusión, para tener un tiempo de preguntas o respuestas o comentarios. La gran tarea de la iglesia es evangelizar. La pregunta que desprende esto ¿es esta Ministerio GES Tucumán una iglesia bíblica? No se responda, o mejor dicho, no me responda, respóndase. La segunda pregunta, ¿soy yo perteneciente a una iglesia verdadera? Porque si la gran tarea de la iglesia es evangelizar, ¿hay hermanos que están evangelizando actualmente? Sí. Que usted no lo sepa, a lo mejor es un problema de comunicación, pero sí hay hermanos que están evangelizando. Pero no es tarea únicamente de esos hermanos. La tarea no es de un equipo de evangelistas, que pueden tener virtudes y gracia especial de Dios que sobresalen, y que dentro de la milicia de un ejército están los de la vanguardia, la primera línea de ataque. Después viene otra línea, ¿sí o no? Entonces, no está mal llamarle equipo de evangelismo a aquellos que tienen tal vez el don del evangelista y la gracia especial y las cualidades que se necesitan para evangelizar. Pero no podemos decir, nosotros somos una iglesia que evangeliza porque ahí está el equipo de evangelismo. ¿And you? ¿Y nosotros? ¿Y tú? Porque la gran tarea de la iglesia es evangelizar. Para hacerlo, debemos hacerlo por obediencia y con compasión. Así que si esto requiere de oración, ¿qué cree que debemos hacer más fuerte de nuestra vida? La oración. Yo sé que en los GPS están orando y eso es muy bueno, tener sus tiempos de oración. Y eso hay que hacerlo más fuertemente. Pero individualmente el GPS no sabe a ese que lo tenés acá. Pero si vos ya lo tenés acá, no lo tenés acá porque lo querés tener acá, sino porque Dios te lo está mostrando. Pero, Señor, ese tipo es malvado, no merece. ¿Y nunca te tropezaste con lo que Pablo le escribió a Corintios de qué es lo que escogió Dios? A lo vil, a lo despreciado, a lo peor del mundo. Eso éramos nosotros. Ninguno bajó del cielo con una alita blanca y una aureola como diciendo, ahora sí, viene el ungido. No. Así que, mis hermanos, es importante que oremos por esas personas. Oremos sabiendo que nosotros no convertimos a nadie. Yo vengo a dar un mensaje
después vamos a comer, pero no voy a comer hasta que no transmita el mensaje. Qué bueno, ¿no es cierto? Gran enseñanza. Así que la obediencia asegura que estemos cumpliendo con la voluntad de Dios, mientras tanto la compasión nos garantiza que lo hagamos con un corazón lleno de amor por los perdidos y no algo mecánico y frío. En un mundo que necesita desesperadamente el mensaje de salvación y de conocer a Jesucristo como el Salvador, la iglesia debe estar preparada, la iglesia debe estar dispuesta a ser la luz que guíe a otras personas hacia Cristo. Y después que ellos son regenerados, ¿qué hacemos? Discipular. Esa es la tarea. ¿Cómo? Si apenas nace un hijo, ¿qué hago? Ya está, ya nació. No, hay que cambiarlo, hay que amamantarlo, hay que hacerlo dormir, hay que enseñarle. Esa tarea nuestra no termina con la conversión, sino que ahí comienza la tarea, exactamente. Y amor sobre todas las cosas. A veces uno cuando es padre dice, quiero dormir, y no se calla, ¿no? Perdemos la paciencia, pero es amor la que nos hace llegar al otro día despierto, ¿no? Claro. Bien, vamos a orar y abrimos este tiempo de foro. Espero que haya sido una introducción clara y que resalte el énfasis que nuestra tarea de la iglesia es la evangelización y que nuestra posición debe cambiar de centrípeta a centrífuga y hacerlo siempre con obediencia y compasión. Padre, te damos gracias por esta tarde, por la oportunidad que tenemos de refrescar nuestras vidas con tu palabra, de en verdad sentir que hemos sido salvados para cumplir con una misión, que no se la diste a los ángeles, sino a los redimidos, habiendo comprendido que es, Señor, estar unido contigo. Te agradecemos, Padre, por tan honroso privilegio. No sabemos hacer todas las cosas y te pedimos que tu Espíritu nos enseñe y que nos ayude, que nos guíe, porque todo lo hacemos para la gloria de ti, Señor. Gracias por los hermanos presentes, Señor. Gracias por lo que afirman sus manos en el arado y no van a mirar hacia atrás, porque no queremos hacer nada para que GES sea vista ni engrandecida, sino para que Cristo el Señor sea glorificado. Te damos la gloria a ti, Señor. En lo personal te doy gracias por Carolina, mi esposa, por su cumpleaños, por un día más de vida. Gracias por ser mi compañera, mi ayuda idónea que tú me diste, Señor. Y gracias por los hermanos que sostienen con sus ofrendas, Señor, en sus posibilidades la obra que se está llevando a cabo. Bendice en Cristo Jesús a cada hermano, a todos los que dejaron su tiempo para estar acá, y bendecimos a los que van a recibir la enseñanza también. En Cristo Jesús, amén.